Bienvenidos, bienvenidas a su programa, La Voz de los Derechos Humanos. Este es un espacio educativo que llega a toda la República Dominicana gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, y también, sobre todo, a través de nuestra Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dirigida por el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Les saluda Xiomara Pimentel. Compartir con todos ustedes un programa muy especial. Estamos compartiendo un tema de actualidad y de vigencia, sobre todo en el mes de agosto, un mes tan significativo para la República Dominicana, donde la gesta patriótica en favor de la soberanía, el próximo 16 de agosto, pues nos pone de frente a un espacio en el que nosotros tenemos como dominicanos que sentirnos orgullosos y defender sobre todo los derechos humanos de cada uno de los dominicanos y de los ciudadanos que habitan en este hermoso, hermoso país en el que hemos vivido. El tema de hoy es la geopolítica de las guerras y los conflictos, su impacto en la democracia, y verdaderamente vamos a tener un expositor, un invitado de lujo. Ya nos habían dicho, bueno, todas las especificaciones que nos dieron quedan cortas. ¿Cómo está usted, coronel Mateo Capellán, nuestro subdirector de Investigación y Educación Continuada, a quien también le damos la más cordial bienvenida? Muchísimas gracias, doña Xiomara. Estamos excelentemente excelentes y más con el invitado que tenemos hoy, que es una persona que entiendo que le vamos a sacar bastante provecho y que de manera muy personal, ¿verdad? Yo admiro y es un referente militar para mí y entiendo que va a ser de bastante provecho. Y aprovechamos la ocasión para saludar a nuestra querida hermana, amiga y compañera, Yulisa Ureña. Sí, muy buenos días, muy feliz y agradecida de un nuevo día, de la fortuna de estar vivos un nuevo día y de compartir aquí con nuestro invitado, como ha mencionado doña Xiomara y usted también, Mateo Capellán. Nuestro invitado es un invitado de lujo, es una persona muy conocida en nuestra sociedad por los temas que maneja. Yo tengo el honor de presentarlo. Él tiene un amplio currículum, sin embargo vamos a hacer un resumen de lo más importante. Le damos la más cordial bienvenida al general, el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero del Ejército de la República Dominicana. Él es escritor, poeta, novelista y ensayista. Ha publicado una serie de obras y libros, los cuales son de amplio conocimiento aquí en el país y fuera también. Entre sus saberes académicos podemos mencionar lo más importante. Él es doctor en Derecho de la Universidad Dominicana OIM de Santo Domingo. También es licenciado en Psicología de la Universidad de la Tercera Edad, UTE. Notario público de los del número del Distrito Nacional. Además, es candidato a PhD en Derecho, Estado, Sociedad y Democracia de la Universidad del País Vasco en España. Cursa el doctorado en Gobernanza y Estado de Derecho con una línea de investigación en Geopolítica y Conflictos de la Universidad de Salamanca en España. Cursa también otro doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Ameria en España. Cursa otro doctorado en Seguridad Nacional y Humana en la Universidad Nacional para la Defensa, UNADE. Un currículo bastante extenso y un currículo con muchos haberes dentro de las Fuerzas Armadas, tanto en posiciones operativas como legales y administrativas. En ese sentido, doña Xiomara, le damos el paso para iniciar con las primeras preguntas. Así es. Bueno, yo estoy desde ya haciendo una petición de que se comprometa, por favor, a volver en otra oportunidad, porque estamos mirando aquí sus libros desplegados, todas sus publicaciones, y yo creo que solamente con las publicaciones vamos a tener 1 o 2 programas para nosotros degustar. Pero ahora, ya que estamos desde los años 80, la primera vez que escuché sobre geopolítica fue a Julio Sanz, no sé si usted lo conoció,
en La Madre y Maestra, un especialista argentino que vino aquí en esos años, que todavía no se escuchaba, pero el tiempo, el devenir del tiempo, bueno, pues claro, nos presenta ahora un panorama 360 grados diferente. Y en ese sentido nos gustaría escuchar, tenemos todo el tiempo para que usted nos explique, pero específicamente en la situación actual, ¿qué factor podemos nosotros sacarle de positivo y también de negativo a esta competencia que existe entre las grandes potencias, por ejemplo China y Estados Unidos, nosotros los países más pequeños? ¿Qué riesgos, qué oportunidades vamos a tener en ese sentido? Así que somos todo oído. Ante todo, muy buenos días a ese público, ese pueblo dominicano que nos escucha por esta su emisora radial La Voz de las Fuerzas Armadas, y felicitamos encarecidamente esta gestión que a través de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos pues lleva esta difusión, este conocimiento a ese pueblo que está tan carente de lo que se llama una formación en base al aspecto que se está batiendo ahora mismo en el mundo y que los derechos humanos no son ajenos a ella. Porque así hablamos de geopolítica, hablamos de Estado y hablamos de conflicto y de guerra dentro del ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, y nos preguntamos, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con todo esto? Mucho, mucho. Porque escuchamos hablar de geopolítica y entendemos, y algunos intérpretes, no vamos a decir comunicadores, sino a veces son desinformantes, que han utilizado el término para vender, mercadearse en un espacio donde se podría decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Un término donde se entiende que es un sinónimo de guerra, de conflicto, y no es así. La geopolítica es una ciencia que surge con el hombre, pero que toma su apellido, su entidad conceptual en el año de 1916 a través de un personaje de origen sueco llamado Rudolf Helen, donde después de haber analizado todos los aconteceres en ese año de 1916, lo que estaba pasando en el mundo, dice, pero la interacción entre los estados genera una capacidad mediante la cual ellos pueden generar resiliencia a través de los denominados factores del poder nacional para poder ser ricos, pero si se descuidan, para ser pobres. Más pobres. Y por eso nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual unos países son ricos y otros son pobres? Y es precisamente por desconocimiento de lo que es la geopolítica. Y la geopolítica, que no es ciencia política, que no es geografía, que no es relaciones internacionales, no es diplomacia, pero que marca todas estas ciencias porque son ellas lo que se denomina ciencias auxiliares de la geopolítica. Y por ello nosotros hablamos del poder de la geografía. Esta obra de Tim Marchand, que se ha hecho un especialista en lo que se llama la iconografía geográfica como un elemento fundamental de lo que es la ciencia geopolítica, porque un Estado lo primero que debe reconocer dónde se encuentra, en qué contexto espacial está ubicado, porque cuando tenemos una propiedad, una casa, un solar, lo primero que debemos ubicar es geodésicamente dónde está ubicado. Correcto. Y muchas propiedades se pierden por falta de la ubicación. Eso mismo sucede con los estados. Muchos estados se pierden porque desconocen su ubicación geográfica. Eso determina el valor. Claro, claro que sí. No, desconocen cuál es su ubicación geográfica y cómo ésta puede determinar lo que se llama su ámbito económico, pero sobre todo, cómo debe interactuar ante los demás estados, y con ello nosotros nos ubicamos en la República Dominicana, que es lo importante ahora mismo,
la ubicación geoestratégica de la República Dominicana en su condición insular hace posible que en el Caribe muchas potencias quieran establecer y radicarse en lo que es la República Dominicana. Y por ello vimos a una China que en el 2018 pues detronó a lo que es Taiwán, haciendo una serie de promesas de inversión en la República Dominicana para posicionarse en la República Dominicana. Sí, general, muchísimas gracias por todas esas informaciones que usted nos acaba de mencionar ahora. Tomando en cuenta eso que usted menciona sobre la ubicación estratégica de la República Dominicana y los factores socioculturales que acaba también de mencionar, ¿a qué piensa usted que se debe justamente que sea República Dominicana el país considerado? O sea, ¿qué ha hecho bien República Dominicana para que a nivel geopolítico no sea, por ejemplo, otro país el que esté creciendo anualmente económicamente, a que se presente ese desarrollo que República Dominicana, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿cierto o no? Fíjate, la geoeconomía como parte de lo que es la geopolítica es un elemento que va a atraer lo que son las inversiones extranjeras, pero sobre todo lo que es el concepto de la democracia, un concepto parido por un gran historiador, Heródoto, allá en el siglo V a.C., y que refleja mucho en su obra Giovanni Sartori, escrita en 1917, recientemente en el 2017, donde Giovanni Sartori en su obra se pregunta, ¿qué es democracia? La democracia es bueno comunicarle a ese público que nos escucha que es el único sistema político que garantiza o que pone como estandarte lo que son los derechos humanos. Y que los derechos humanos por primera vez se reflejan, no en 1789 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá en Francia, después de la toma de Bastilla, se refleja por primera vez en lo que fue la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Por primera vez se refleja el concepto de derechos humanos. Excelente. Sí. Bueno, mire, mi general, en ese sentido, la geopolítica de la guerra trae una figura bastante interesante que son las guerras híbridas. Son ese tipo de conflictos donde se combinan tácticas militares tradicionales, ¿verdad? Y no tradicionales. En ese sentido, el derecho internacional humanitario tiene una serie de retos que deben darse para respetar, ¿verdad? Ese proceso que se da en la guerra y el respeto, ¿verdad?, a las personas no combatientes. En ese sentido, mi general, ¿qué retos desde su punto de vista se deben darse para cumplir, ¿verdad?, con esa parte de los conflictos armados? Fíjate, el derecho de la guerra, porque hay que hablar del derecho de la guerra, es un derecho prácticamente que está enmarcado dentro del ámbito de lo que es los derechos humanos. Y ese derecho de la guerra está concebido precisamente para humanizar lo que son las guerras. Y yo te pregunto, ¿es posible humanizar la guerra? Tú le vas a decir a Putin que deje de bombardear las ciudades de Ucrania. Tú le vas a decir a Benjamín Netanyahu que deje de bombardear lo que es Gaza, cuando tienen intereses contrarios a lo que es el derecho internacional y el derecho de la guerra. Entonces, las normativas internacionales tienen un fin, pero los estados tienen otro. Y escuché, por ejemplo, cómo China habla a través de su presidente Xi Jinping de que hay que buscarle la vuelta a Gaza porque se está cometiendo en Gaza una atrocidad, pero no ha dicho nada de Ucrania. No. No ha dicho nada. Entonces, ¿qué está haciendo Putin, su gran aliado estratégico en Ucrania?
llevando caramelos, juguete a los niños, o está bombardeando de una manera discriminada a lo que es ese gran territorio, donde cada día tumba 4 o 5 edificios con familias que se van abajo, donde los centros de producción lo ha diezmado totalmente. Entonces, si China es capaz de exigir a Israel un alto al fuego a través de su ministro de Relaciones Internacionales, Wang Yi, ¿por qué no le exige a Putin también un alto al fuego? Entonces ya vemos lo que dice la doble moral, la doble cara. Entonces, ¿puede existir moralidad en una China que exige al uno y no exige al otro? No existe moralidad, porque lo que es para Pedro debe ser para Juan. ¿Se consolidará entonces la democracia de los países de cara a todo este panorama de, ¿qué le digo?, de desavenencias y de guerras, de conflictos armados? De miedo, como usted mencionó anteriormente. Exactamente. Fíjate, la democracia ahora mismo está en juego. Y está en juego por esto: los enemigos del comercio. ¿Quiénes son los enemigos del comercio ahora mismo? Decimos, la llamada guerra de los aranceles, que yo le llamo la diplomacia de los aranceles, porque una guerra es un asunto que no se sabe en qué va a terminar, y yo le veo que es un asunto de armas a tomar. Existen las guerras de palabras, porque ya el concepto de guerra es un concepto polisémico, como el concepto de seguridad. Entonces, esa diplomacia de los aranceles dentro del ámbito del comercio está trayendo una nueva modalidad al ámbito de lo que son las relaciones internacionales, pero sobre todo lo que es la dinámica relacional entre los estados. ¿Cómo me explico en este sentido? Ese comercio internacional, hay que hablar ahora de un antes y un después de Donald Trump. En la humanidad han sucedido varios eventos que hay que hablar un antes y un después. La Primera Guerra Mundial trajo un antes y un después. La Segunda Guerra, dijo, la sociedad de nación no sirve. Cambió el modelo y ya en la Segunda Guerra Mundial hay un nuevo orden. Surge la ONU y una serie de organismos multilaterales que van a dar vigencia a lo que tenemos en el día de hoy, pero ya están siendo cuestionados. Ya se está cuestionando si son funcionales, y entre ellos la OMC. ¿Ha hecho algo la OMC con lo que es la diplomacia de los aranceles de Donald Trump? ¿Quién lo ha sometido ante la OMC? China hizo un intento, pero no tiene fuerza la OMC para imponer a una potencia hegemónica, porque hay que reconocer eso. Estados Unidos ahora mismo tiene el poder del comercio internacional. ¿Por qué decimos que tiene el poder del comercio internacional? Porque no es el que más vende el que tiene el poder, es el que más compra. Es el que más compra, consume, que tiene el poder del comercio internacional. Porque si yo le compro a Juan y Juan no tiene otro mercado, Juan depende de mí, yo no dependo de Juan. Y con China es el mayor vendedor y todo el mundo quiere venderle a China. Todo el mundo le quiere vender a China, pero China no le compra a todo el mundo. China sí puede venderle a todo el mundo porque tiene superávit con todo el mundo. Ahora, Estados Unidos, cuando Trump llega ahora, cuando entró en su primer periodo, dijo, tráeme el libro de contabilidad. Y se puso a chequear ese libro y dijo, tengo déficit en mi balanza comercial con una 3/4 parte de los países, pero con China es un desastre. Tenía un déficit en la balanza comercial con China de 469 mil millones de dólares. Dios. Y empezó ahí la guerra comercial en su primer periodo. No le dieron tiempo a concluir, pero se quedó. Entonces, se quedó con esa guardada. Sí. Le puso algunos aranceles que no lo eliminaron los demócratas, esos aranceles, pero ahora vino en su segundo periodo con otro librito y dijo,
me voy con todo lo que no estén con Estados Unidos. Y empezaba a repartir aranceles. Me voy con todo el que no esté. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que es el programa de la USAID era un programa para debilitar a los Estados Unidos. Tenía el enemigo dentro de la casa. Eran programas para hablar a lo externo de un enemigo que estaba proveyendo recursos para la ONU, para una serie de instituciones, para llevar un programa globalista, wokista, para descomponer las sociedades. Y debemos recordar que aquí en República Dominicana un ministro de Educación habló y dijo a los estudiantes que pueden ir en falda o pantalones como les dé la gana. Sí. Los varones Qué y las suerte hembras. que eso lo cortó la sociedad de raíz y pero no lo permitió. Nos quejamos de lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump, pero como les decía, hay etapas que han marcado el mundo. El 9/11 marcó un nuevo periodo, una nueva etapa en el ámbito de lo que es la seguridad, en la lucha contra el terrorismo. Se forma lo que es el Homeland Security en los Estados Unidos porque todos los organismos de inteligencia estaban dispersos. Pero la COVID-19 marcó de una manera garrafal lo que es esa dinámica relacional de los estados, donde las potencias como Estados Unidos se dieron cuenta y Europa que tenían un gran déficit en lo que se llama el suministro, de que dependían de China. Todo el mundo dependía hasta para las mascarillas, porque todo era made in China. Sí. Respiradores, made in China. Y China utilizó lo que fueron los suplementos médicos como un arma. Entonces, una doble arma, ¿verdad? Claro. Primero la causa de la geografía pandemia y luego... La geografía es un arma. Los estados utilizan la geografía como un arma. Putin utiliza la geografía a través de la generación de los recursos energéticos, petróleo, gas y otras tierras más fertilizantes, como un arma para doblegar la voluntad de los estados. Y con ello tenía doblegado a Europa. Nunca pensó que Europa iba a estar en su contra cuando invadió a Crimea en el 2014 y luego el 24 de febrero del 2022 cuando invade a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decía, Putin va a invadir a Ucrania. Los europeos decían, eso no es cierto. Va a invadir a Ucrania porque se tenían los informes de inteligencia al día y veían el movimiento de tropas. No invadió porque solamente China, Xi Jinping lo detuvo para que no dañara lo que fue el esplendor de los juegos que se estaban efectuando en Beijing. Porque cada vez que hay juegos olimpiadas, él se salta a un país. Hay que recordar solo que en el 2008 invadió a Georgia, en lo que yo llamo la guerra de los 6 días, de un 6 de agosto a un 12 de agosto. Invadió a Georgia en medio de unos juegos, de unas olimpiadas, donde Barack Obama estaba disfrutando de esas olimpiadas. Y tuvo que salir a los 6 días por la presión internacional. Pero en ese entonces había una Rusia que estaba en un proceso de recomposición, estaba débil y por eso abandonó. Pero ya no, ya está fuerte. Entonces en ese sentido nosotros podríamos decir que las épocas que han matizado y han traumado, pero que han cambiado, como dice ese diplomático de los Estados Unidos, Richard Hart, que la pandemia aceleró la historia. Y yo digo que no la aceleró porque la historia es la historia. Y lo que no sucedió ayer va a suceder mañana. Lo que no sucede hoy va a suceder mañana. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta como Estado, que es tu gran inquietud, que debemos nosotros estar conscientes. ¿Quién se acerca a nosotros y por qué se acerca a nosotros? Porque estamos hablando de un comercio con China. Ahora, hay que preguntar, ¿quién es nuestro aliado principal? Totalmente. ¿Estados Unidos o China? Con China nosotros tenemos una balanza deficitaria de 96.4 y es un aliado promisorio quien nos compra un 4% y nos vende
un 96%. 96%. Donde está ubicando sus comerciantes en todo el territorio nacional y que están adquiriendo ciudadanía para mañana tener un posicionamiento en el proceso de toma de decisiones a nivel regional. Pronto lo veremos. Y luego nacional. Pronto lo No veremos. estamos visualizando eso. Y la comunidad china en República Dominicana, y no solo en República Dominicana, en toda Latinoamérica, está creciendo, porque ellos se pueden dar el lujo de soltar 100 millones de habitantes en Latinoamérica en un año, 100 más en otro año, e ir despoblando el congestionamiento demográfico que tienen con esos 1.400 millones de habitantes. Pero eso sería fatal para ellos los se países, liberaron. ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque solo hay que ver lo que es el poder nacional. Y el poder nacional es la suma de todos los recursos de que dispone un Estado, Sí. tanto recursos internos como externos. Cuando un nacional chino aquí produce 100 pesos, esos 100 pesos o 100 dólares van para China. Sí. No se Claro. quedan aquí en No, República Dominicana. no. Y ahora mismo con lo que es la deflación china, esa deflación, que hay más productos que compradores, porque eso es la deflación, Sí. la riqueza hay que buscarla por fuera. Hay que enviar esos artículos que no se pueden vender a lo interno, enviarlo a lo externo. Y eso va a decodificar lo que es el sistema productivo de un Estado. Agradecemos en nombre de toda nuestra audiencia y de nosotros aquí presentes, pues ha sido de verdad Se nos fue el tiempo un ya. No nos espacio dio el que tiempo. tenemos que Tiene yo me que quedé. volver. tenemos que multiplicar. Me quedé a mitad de camino. Muchísimas gracias. No hablamos del Mayor internet General ni de nada retirado de eso. Miguel Ángel Cordero, Ejército de la República Dominicana. Hemos tenido el placer primero de conocerlo. Yo no lo conocía a usted, pero es un actor de cine lo que hemos recibido por aquí. Así que con todo el respeto y nuestra admiración, la de nuestro señor director, nuestro rector de UNADE, muchísimas gracias, y a toda nuestra audiencia, el Señor que nos bendiga, que viva la República Dominicana. Gracias a ustedes por este espacio, esta oportunidad de llevar estas inquietudes a ese pueblo dominicano y al mundo en un tema tan álgido pero tan necesitado, Sí. donde cada ciudadano debe generar conciencia y no de bajarse llevar de falsas alarmas, dejarse de vender sueños sobre que nosotros somos un país eminentemente progresista, un país que lo tiene todo. Nos faltan muchas cosas todavía para poder sostener un sistema tan ideal como lo es la democracia, que se encarga de velar por lo que son los derechos humanos. Amén, amén. Para todos, buen fin de semana. Muchísimas gracias, doña Xiomara.